¿Qué opinas de la justicia por mano propia? La justicia por mano propia no existe, la justicia por mano propia se llama venganza. La justicia tiene que ser una organización, tiene que ser organizada por quien tiene la autoridad para el uso de la fuerza y tiene que ser llevada a cabo de acuerdo a leyes. Cuando el Estado falla a sus ciudadanos, una ley injusta no es una ley. No, es que si una ley injusta no es una ley, lo que tienes que hacer es cambiar la ley. Si decides violarla, estás justificando y estás legitimando a cualquier otra persona que quiera infringir las leyes. No basta que tú consideres injusta una ley para dejar de obedecerla. Lo que haces es tratar de cambiar las leyes utilizando los mecanismos de tu sociedad. Así que, si tienes el derecho, el deber de resistir con violencia o desobediencia civil o con votos. Yo creo que esa es la mejor manera de cambiar las leyes. Y es como se cambian las leyes, teniendo un legislativo que responda a los ideales de la mayoría de las personas. Pero si son leyes que se han promulgado con el apoyo de los representantes de la mayoría de las personas y a ti te parece injusta, al violarla tú estás fundamentalmente diciendo que tú sabes más que la mayoría de tus compatriotas. Y eso está un poco violento, Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay leyes absolutamente vomitivas. En España yo llevo años denunciando las leyes en contra de la opinión, las leyes de opinión, los delitos de opinión, las faltas a la corona, los delitos contra el honor. Es que me dijo, los insultos que son o eran delitos, no siguen siendo delito. El atentado contra los sentimientos religiosos. Es que dijo cosas muy feas de Jesucristo y entonces pues es un delito y lo llevo ante los tribunales, ¿no? Llevo años peleando contra las leyes contra los delitos de opinión en España y defendiendo a quienes son acusados de esos delitos, sean el jueves, sea incluso los raperillos estos tarados, o sea Javier Kraje, que fue llevado por los abogados cristianos, que son los chiflados, fue llevado a juicio. Pero no estoy a favor de infringir las leyes creyendo que no debo ser juzgado. Si yo sé exactamente, cuando hablo de religión, sé perfectamente que pueden llegar y demandarme. Y tendré que defenderme ante el juez, no haciendo un acto de desobediencia civil y dándome de latigazos frente a los juzgados. Estoy dispuesto a ir ante el juez.